Duro este año. Tomen agua, tomen sueros, hidrátense. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la más cordial de las bienvenidas. A los que están presentes y los que nos ven a través de las redes sociales también le damos gracias a Dios por sus vidas, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio se va a predicar a todo el mundo y entonces va a venir el fin. ¿Cuál fin? El fin de los gentiles, el fin de la gracia, y nuevamente Dios vuelve con Israel. Y pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque de verdad que sí, los seres humanos, la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y nosotros vemos que definitivamente al pueblo de Dios le falta mucho conocimiento de Dios, porque salieron de una religión para meterse a otra. La palabra de Dios, la Biblia es un libro, son leyes, son instrucciones de un reino, y ese reino es el reino de Dios, el cual nos trae a nosotros libertad y nos trae igualdad, porque es lo que ahorita más todo el mundo necesita, porque verdad, nuevamente el Espíritu que pues ha vivido siempre, que es un espíritu de superioridad, un espíritu de odio, un espíritu de orgullo, un espíritu de, todo eso, ¿verdad? Nosotros vemos que nuevamente se está levantando en todo el mundo, que es verdad, y nosotros como en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los nazis, pues nosotros vemos a través de la historia que pues el ser humano hoy más que nunca está dejando ver claramente lo que pasó en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén Satanás, que quiere decir el adversario, o diablo, que quiere decir el acusador. Por eso cuando el Señor Jesucristo lo confronta en la tentación, Dios usa a uno en una tentación lo llama el adversario, lo llama Satanás, porque está en contra de la voluntad de Dios, y en otra tentación, otra prueba, lo llama el diablo, porque quería tentar a Dios, quería tentar a Cristo, el tentador. Bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que el mismo corazón de Satanás está, la semilla de Satanás está cobrando nuevamente vida. Bueno, siempre ha estado, pero se está dejando ver más en los seres humanos, porque el diablo le dijo a Adán y a Eva, le dijo, y serán como dioses, conociendo el bien y conociendo el mal. ¿Qué era lo que Adán y Eva conocían en ese tiempo? Solamente conocían las bendiciones de Dios, en verdad, todo lo que Dios traía, pero se les ocurrió conocer el mal, y pues ahí están las consecuencias. Cuando Dios le dijo, y conocerán el bien y el mal, está diciéndoles que vivirán. Vean nada más cómo el diablo es muy astuto. Dijo, ¿verdad?, y van a conocer el mal. Lamentablemente conocieron el mal y no lo pudieron controlar. No lo pudieron controlar. Sus descendientes menos. Nosotros somos los descendientes menos. ¿Qué fue lo que pasó con Abel y Caín? Ahí vemos el primer asesinato, ¿verdad?, entre hermanos. Y de ahí hasta 2025, pues vemos que no para. El ser humano quiso conocer el mal, lo conoció y no lo controló. No lo pudo controlar. Porque la Biblia dice que ese cuerpo está viciado al viejo hombre, que el espíritu está presto, pero la carne
es débil. Y muchas veces cuando nosotros venimos a la tierra, nacemos en este mundo, bueno, cuando nacemos desde bebés, pues nosotros lo único que reconocemos es pues lo carnal. Es lo único que conocemos. Entonces tenemos que ser enseñados por Dios. Y ya pensamos que, pues, ¿verdad? Tengo 50 años, ya sé todo lo que nadie me tiene que enseñar. Tengo 70 años, ya tengo canas, ya, ¿verdad? He vivido mi vida, experiencias, ya nadie me va a enseñar nada. Tengo 17, 18 años, 20 años, ya nadie me va a enseñar nada. No, nosotros somos nuevecitos, aunque tuviéramos 100 años. Lo que se envejece, pues es la carne de la que estamos hablando, y también se apagan espiritualmente. Y por eso hay jovencitos que, pues, verdad, están más apagados, que pues, están sin futuro, con presiones. Bueno, hay adultos que por la falta de conocimiento de su naturaleza piensan, ¿verdad? Que no, pues ya estoy viejo, ya tengo canas, ya la vida, ¿verdad? Pues ya hasta aquí llegó y eso. Pero lo único que se está gastando es el cuerpo. Porque la Biblia dice que mientras este cuerpo se va acabando, el interior se rejuvenece. Quiere decir que nosotros cada día, cada año que pasamos con Cristo, nos hacemos más chavos, más jóvenes. No al revés. Pero ¿por qué pasa lo contrario? Porque la gente se deja llevar por lo que ve, ¿verdad? Pues por la carne. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que vamos a volver nuevamente al estudio del libro de las iglesias. Estamos en la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan que ya en la iglesia de la Odisea le hemos dado pues mucho? El domingo vamos a seguir hablando del Pentecostés, porque tenemos que seguir con la Biblia. La Biblia es mucho. A lo mejor también ya pronto, bueno, ¿verdad? Porque tenemos que estudiar la Biblia. A lo mejor yo personalmente solo pues tomo un día para dar un estudio en las redes sociales. Y es porque es mucho lo que la Biblia tiene que enseñarnos. Y la verdad es de que la iglesia tiene que ser nuevamente evangelizada. Porque les digo, se salen de una religión para meterse a otra. Porque no entienden la palabra del reino, no entienden el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y nos quedamos, ¿verdad? Como dice el libro de los Hebreos, nos quedamos con los rudimentos básicos de arrepentimiento y obras nuevas. Pues está bien, pero tenemos que proseguir, pero tenemos que arrepentirnos diario, pero tenemos que proseguir espiritualmente, que es lo que el ser humano necesita, porque el mundo, la burbuja del mundo, está matando a la gente. Por eso hay personas que no creen en Dios, que son los ateos. La palabra ateo quiere decir sin Dios. Eso es lo más ridículo que puede existir en la vida, pero bueno. Entonces vemos en la palabra de Dios que hay otros, ¿verdad?, que quieren hacer el reino de Dios a la manera de ellos, quieren hacer su reino. Y pues así no es la cosa. Nosotros tenemos que hacernos a la manera de Dios, no Dios a nuestra manera. Es lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque así tiene que ser, no al revés. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en la Biblia, que nosotros tenemos el nuevo nacimiento y tenemos que ser alimentados de cosas espirituales para poder seguir vivos en esta tierra. Porque hay personas que, pues, les digo, no han tomado en serio las cosas de Dios y no entienden, no saben quién es Cristo, no saben quién es el Padre, no saben la obra del Señor Jesucristo en la cruz, del Espíritu Santo y bueno, y todo eso. No saben cómo pelear sus batallas y a veces, ¿verdad?, las quieren hacer a la manera carnal. No,
La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a vencer en la presencia de Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra. Ahí está el poder de Dios, en la obediencia. ¿Y cómo ser obedientes? Haciendo morir la carne. ¿Y cómo se comienza a hacer morir la carne? Pues de rodillas. Ya cuando uno gana esa batalla, pues ya lo demás se va disminuyendo la presión, la batalla, pero bueno. Bueno, estuvimos leyendo la iglesia del Apocalipsis, de la Odisea. Estuvimos viendo varios versículos donde el Señor, donde Dios les habla que son ciegos, son desnudos. Bueno, eso ya lo estudiamos, ya vimos que habla de qué desnudez habla. Y decían que eran ricos. Decían, ¿verdad? Tú dices que eres rico, porque pues honestamente sí tenían dinero. Y ellos confiaban mucho en sus riquezas. Entonces aquí abajo Dios les habla palabras espirituales. Por donde dice, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es que ellos estaban más ciegos, bueno, estaban ciegos. La Biblia nos dice, ¿verdad?, en el libro de Isaías, creo que es el libro de Isaías, donde dice que Dios, ¿verdad?, que vengamos a Dios y vamos a comprar pan sin dinero, vino sin dinero, vamos a comprar, ¿verdad? Entonces aquí el oro dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? Porque arriba su confianza de ellos estaba en las cosas materiales, estaba en el oro, en el dinero, es donde ellos tenían su confianza. Entonces la palabra de Dios más abajo dice, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Porque ellos confiaban en lo material, en sus riquezas, pero Dios quiere que ellos confíen pues en Dios. Ellos tenían más fe en las riquezas que en Dios. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. ¿De qué clase de oro es que Dios quiere, ¿verdad?, que tengamos? Pues de la fe, nos está hablando de la fe. Porque la fe es comparada, ¿verdad?, en este versículo con el oro. Porque les digo, ellos confiaban en lo que ellos tenían, en sus riquezas, en su abundancia. Y dicho de paso, esa abundancia que ellos tenían, pues vemos que no era muy honesta. Porque ellos arriba vimos todo lo que Dios les está reprochando, que eran avaros, que sometían al pobre, abusaban de los trabajadores. Y pues así, bueno, pues, ¿por qué? Porque su confianza la tenían en las riquezas. A como dé lugar hay que ganar dinero. Entonces aquí el apóstol Pedro nos habla de la fe, que tiene que ser sometida como el oro. Confías en Dios, porque, ¿verdad?, confiamos en Dios cuando todo está bien, cuando tenemos la tarjeta llena, el refrigerador lleno, cuando tenemos todo, pues sí, ¿verdad?, y alabamos a Dios, y gloria a Dios, aleluya, y santo, pero cuando falta, cuando no hay comida,
Cuando no hay casa, que te quitaron la casa, Dios mío, ¿y ahora quién podrá ayudarte? Que te corrieron del trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que ser probados en fuego. Y eso, miren, estoy hablando de cosas, ¿verdad? Ya otra cosa es que arriesgues tu vida. Que te metan a la cárcel por el evangelio. Que prediques en la calle y salgas con unos golpes. Bueno, que te golpeen. Que den la vida por Cristo. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que comprar ese oro, porque la fe es como el oro. Aquí en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, es comparada con el oro. Y el apóstol Pedro aquí también lo dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que la fe es más. ¿Por qué es más preciosa? Porque ¿qué es lo que nos trae las cosas económicas? Las cosas económicas son necesarias, definitivamente son necesarias, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, aún en la escasez, porque a veces nosotros estamos tan insatisfechos teniendo todo, ¿verdad? Pero bueno, a veces es necesario que Dios quite todo. Definitivamente es necesario. Bueno, digo a veces, ¿verdad? Cada quien, Dios va a tratar con cada persona diferente. Pero hay veces que algunos de nosotros sí nos quitó todo, y ahora sí, ¿verdad? ¿No? ¿Y para dónde volteamos? Todo. Entonces ahí es donde se burlaban de ti. Aleluya, y bueno, y todos esos, ¿verdad?, nombres que luego dan. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando empieza a faltar, cuando ya la cosa no está tan bien, entonces realmente va a salir lo que realmente hay en nosotros. Entonces a veces, ¿verdad?, por cosas pues bueno, muy insignificantes, a veces dudamos de Dios o blasfemamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues a veces robando, mintiendo, y bueno, todo eso. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que vuestra fe tiene que ser como el oro probada. Dice, vamos desde el 3, bueno, sí, desde el 3, porque o vamos desde el 1, pues es una salutación del apóstol Pedro. Dice, Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, el apóstol Pedro, empieza con una salutación, empieza a hablarle del regalo de la salvación, de la sangre del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, del Padre también, porque la iglesia en esos tiempos estaba siendo perseguida, estaba siendo acosada.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia dice, ¿verdad?, que la prueba produce paciencia, y la paciencia pues no avergüenza. Entonces, cuando le pedimos a Dios paciencia, lo que le estamos pidiendo a Dios son pruebas. Mejor hay que pedirle, ¿verdad?, que nos dé pues paz en nuestros corazones, para que sometáis a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Para qué sirven las pruebas? Para que vuestra fe sea probada. Entonces nosotros vemos, dice, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Miren, ¿qué es lo que era la iglesia de la Odisea? De acuerdo a lo que estuvimos leyendo. La iglesia de la Odisea se había, de acuerdo a la historia, ¿verdad?, que estuvimos viendo y todo, la Odisea era un lugar de mercancía y todo eso. Entonces, para vender tus mercancías y que no te hicieran a un lado, pues te invitaban al templo de Zeus. ¿Dónde va a ser la reunión? En el templo de Zeus. Ahí vamos, sí, y ahí vamos a hacer los business, los negocios, todo eso. O vente a la fiesta, acá al baile de la diosa Artemisa. Ahí se va a poner bueno, vamos a llevar varios grupos. Ahí vamos a hacer. Entonces, si ellos no iban a esas reuniones, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que se sabe de ese lugar de la Odisea, y pues su mismo nombre lo dice. La palabra Odisea viene, ¿verdad?, del libro de Homero, de la Odisea. Entonces, creo que fue un Antíoco de tantos que hubo, creo que fue el sexto, no sé si fue el sexto o el cuarto, que le puso a la ciudad Odisea, ¿verdad?, porque así se llamaba su esposa. Entonces era muy común todos estos nombres de dioses, de los griegos, porque desde que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ya el imperio griego, la cultura griega ya estaba muy metida, ya querían helenizar. De hecho, mucho pueblo de Israel ya estaba helenizado. Entonces, miren, nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí dice, ¿verdad?, habla de la prueba. Entonces, a la iglesia de la Odisea les está diciendo, ok, vivan como lo que son, iglesia de Cristo, y no se vendan con esos dioses, no hagan negocios con esas personas que pues oigan, son fraudulentas y todo eso. Entonces, al decir eso, va a decir, y es que se nos va a acabar el dinero, ¿de qué vamos a vivir, Señor? Pues del oro que yo les estoy diciendo que compren. ¿Y cuál es ese oro más preciado que el oro? La fe. Que vivan de acuerdo al Señor Jesucristo, que no se dejen llevar con la corriente. Por eso aquí el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, vamos a seguir leyendo aquí de Pedro, a la iglesia de la Odisea dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ni de Dios tenía necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ellos decían, ¿cómo voy a ser un desnudo que no he visto mi mansión? Bueno, mi casota, mi carro del año, mi ropa así, todo. Y Dios, ¿verdad?, de acuerdo a lo que estuvimos leyendo, lo que significa esto, un desventurado, un miserable. Desventurado es que, ¿verdad?, eran personas que eran fraudulentas. Que eran personas que, pues, con tal de, pues, eran personas, pues, hacían negocios mal, se vendían. Entonces, por afuera ellos estaban, es como otra vez le decía a mi esposa, decía, por ejemplo, esas personas que roban, que estafan a las personas, digo, ¿a poco sí podrán gastar su dinero así en paz con su familia? Mira, ten el cheque de mi robo, se lo quité a los pobres, dale, como que, pues uno no piensa así. Bueno, yo pienso que sí debería pensar uno, ¿no? Porque ese dinero es dinero que fue, pues muchas veces hasta costó sangre.
y con tal de vivir bien como ellos, tú dices yo soy rico y todo eso, ¿verdad? Pero se aprovechaban de los más débiles. Entonces por eso el Señor Jesucristo aquí los reprende y le dice: no sabes que tú eres un desventurado, avaro, miserable, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, dice, por tanto y ya más abajo le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Los estaba mandando a que vivieran como hijos de Dios, porque ahí van a comprar oro, pero para allá arriba. Y el apóstol Pedro dice: es necesario que, ¿verdad?, en diversas pruebas la fe sea refinada como el oro, mucho más preciosa que el oro. Entonces nosotros vemos que aquí, que la iglesia de la Odisea, pues yo creo que así iba la iglesia del Padre de sufrir, no quería sufrir. Y lamentablemente esa condición que tiene la iglesia de la Odisea, bueno, no voy a hablar de, ¿verdad? Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a los judíos, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que Dios los está reprendiendo. Vamos aquí a Pedro nuevamente, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. ¿Cuándo es cuando ellos iban a recibir? Bueno, ya desde que una persona, desde que uno vive de acuerdo a la palabra de Dios, pues ya hay gozo en uno, ya hay gozo. Entonces nosotros vemos que aquí dice, ¿verdad?, que para que cuando se manifieste el Señor Jesucristo es galardonador de los que le son fiel con su vida. Olvídense, aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando, ¿verdad?, del testimonio, de que vuestra fe, pues que vean que realmente somos hijos de Dios. Y bueno, pero bueno, vamos a seguir, dice: para que sometida, bueno, ya, ¿verdad? Dice, sí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es la fe? Esto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos a Cristo. La convicción de lo que no se ve, no lo hemos visto, pero creemos, ¿verdad?, en sus promesas. Creemos que cuando dice, ¿verdad?, que honremos a nuestros padres para que nuestra vida sea de largo duramiento, que vamos a ser bendecidos, todo va a estar bien. Creemos que el no robar, porque probablemente te vas a traer como a las manos, ¿verdad?, te vas a traer algo, pero ni lo vas a disfrutar. En cambio, si vences la tentación, probablemente no te llevas nada, pero te vas a quedar con ese gozo. Entonces toda esta corrupción había entrado a la iglesia de la Odisea. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, dice: a quien amáis sin haberle visto, dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hábleme de dinero, todavía no me muero. Los profetas que profetizaron en la gracia, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escuadriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. La Biblia dice, ¿verdad?, que vamos a ser
pues despreciados por Cristo. Es lo que la Biblia dice. Vamos a ser despreciados, porque aquí lo dice también, que antes de que el Señor Jesucristo viniera, ¿verdad? Querían los profetas, ¿verdad? Y más o menos saber cuándo, pero ¿saben cuándo era todo eso? Cuando la profecía se cumplía. Bueno, pues nosotros vemos, ¿verdad? Que fue cuando el Señor Jesucristo vino. Cuando el Señor Jesucristo vino fue cuando cuando se cumplió. Entonces, ¿y qué fue la señal? Bueno, pues vemos la estrella, ¿verdad? Bueno, y que fue la que guió a los sabios ahí a Belén, y las obras del Señor Jesucristo. Pero también hablaba de los sufrimientos que iba a padecer el Señor Jesucristo. Y la iglesia de la Odisea, pues yo creo que no quiso leer el libro de Pedro, la epístola, la carta de Pedro. No la quiso leer, porque ellos se llevaban bien con todo el mundo y así, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, dice, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Habla de los padecimientos de Cristo, dice, y la gloria que vendría tras ellos. Creo que fue Benny Hinn que dijo: si me vuelven a decir que mis galardones están en los cielos, le voy a dar una cachetada. Así dijo este hombre. Y ya luego dijo que no, que siempre se arrepentía, que eso que predicó de la prosperidad era falso, y que ya ahora sí. Y la verdad, yo no sé. Creo que todavía anda sacándole dinero a la gente. No sé, no me interesa, ¿verdad? Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que nuestra gloria es la salvación de nuestras almas. Y a veces eso se nos olvida. Lo vemos aquí, lo pasamos ni lo vemos. Porque ya no, miren, no había precio en esta tierra. No había manera de que nosotros seamos salvos. No existía humanamente posible que nosotros fuéramos salvos. Nosotros estábamos destinados al infierno, a la separación de Dios. Y a veces se nos olvida, ¿verdad?, que esa salvación al Señor Jesucristo le costó humillación y tortura. Y le costó la sangre, literalmente derramarla. Le costó su vida por esa salvación. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la Biblia dice, que dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué usamos la fe? Yo tengo fe que me van a dar una mansión de $1 millón. No limpias tu cuarto, tu casita no limpias la yarda y ya quieres una mansión. Además hay que pagar un montón de taxas al año. Yo quiero mi Lamborghini. No le cambias el aceite a tu carro, menos vas a estar cambiando el aceite a uno de esos que cuesta casi $1,000 por cambio de aceite. A veces, ¿verdad?, se nos olvida, porque les vuelvo a decir lo que dijimos al principio: el mundo, la burbuja del mundo nos encierra y va opacando la verdadera fe, va opacando el verdadero propósito de nosotros como hijos de Dios, que somos la luz del mundo. Entonces vemos en la palabra de Dios que dice, ¿verdad?, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y bueno, ya eso lo dijimos de los profetas. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en la cual anhelan mirar los ángeles. Y en otra cita dice, ¿verdad?, que nosotros somos espectáculo a los ángeles. Y aquí miren lo que está diciendo el 12, dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, a los profetas y todos ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los
que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben lo que dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, ¿verdad? De Juan el Bautista dijo, ni uno, no ha nacido uno solo, así como Juan, de mujer. Dijo, pero Juan el Bautista es el más pequeño en el reino. Porque en el tiempo de Juan para atrás, el Espíritu Santo todavía no había descendido. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros podemos entender, porque aquí dice, ¿verdad? Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos tampoco entendían. Ellos no entendían muchos misterios que nosotros hoy día entendemos. Que yo creo, ¿verdad? Que Daniel no entendía el libro de Daniel. No entendía lo que escribía. Entonces vemos en la palabra de Dios, no entendía que Señor, ¿qué es eso de que, ¿verdad? Que tengo que regresar con el príncipe de Persia y el de Grecia y todos los imperios. ¿Cómo va a ser ¿cómo se llama? El octavo imperio, que es el del anticristo, que ya por cierto está agarrando vuelo. Ellos no entendían muchas cosas, como hoy día nosotros podemos entender. ¿Por qué las entendemos? Por el Espíritu de Dios. Es como hoy en día nosotros podemos entender tantas cosas. Y yo pienso que también deberíamos de valorarlas. Como que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué nos vamos a salvar? Si éramos culpables, si no damos una con Dios, por fe, por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Claro, ya una vez entrando al nuevo nacimiento tenemos que luchar, esforzarnos para hacer las obras que están escritas aquí, que es amar al prójimo, no robar, no mentir, igual todas esas cosas, ¿verdad? Pero a veces es que yo no soy feliz porque yo tengo mucha fe y no me ha llegado, ¿verdad? Pues algo vano, ¿verdad? No me ha llegado a mi casa, no ha llegado, bueno, cosas así. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que ¿cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Entonces vemos en la palabra de Dios que muchos quisieron ver todo eso, pero ellos no lo entendían. Dice entonces, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirarlos. Ni lo habíamos visto, ¿verdad? Este versículo. Aquí dice que los ángeles anhelan ver el poder de Dios en nosotros. ¿Y para qué es el poder de Dios? La otra vez hablamos. Porque miren, la vez pasada dijimos, ¿no? Cuando estábamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que el poder que hizo llover el fuego en Moisés, que era Dios, que hizo, bueno, todas las cosas que hizo en Egipto, el poder que tenían, que venía en los profetas, en los jueces, el poder que resucitó a Cristo, el poder que hizo levantar al paralítico, ese poder está dentro de nosotros. ¿Por qué creen que los ángeles están hasta con el ojo cuadrado viendo qué está haciendo la iglesia con ese poder? Que a veces les digo, no lo entienden, porque dicen, a ver, él les va a poder, y aparecen los rayos esos de las caricaturas, y ya de ahí se van al absurdo, ¿verdad? Con esos movimientos locos que luego hacen. El poder más grande que está operando en estos tiempos, de los cuales estamos hablando en el versículo 12,
Es el poder de que nosotros, o que el Espíritu Santo nos haga a nosotros, ¿verdad? O nos acerque más al carácter del Señor Jesucristo. De que nuestra confianza esté puesta en Cristo. Porque les digo, muchas veces, a veces decimos, yo tengo fe de que va a pasar esto, fe de que va a pasar aquello, pero viene el problema y te vendes por un plato de lenteja. Y eso dirás, bueno, ¿verdad? Pues, y ya caí, pues me levanto, y gloria a Dios, aleluya, así que bueno, sí es verdad. Pero ya tu testimonio, aquel que estaba a punto de creer, híjole, como que sí se puede, sí se puede. No, pues ya ve que no. La Biblia dice, ¿verdad?, que si no creen por la palabra, que crean por nuestro testimonio. Y para eso es el poder de Dios. Para que nosotros seamos transformados a la manera del Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea, pues ni hablar de la iglesia de la Odisea, porque esa iglesia de la Odisea iba a todas las fiestas. A todas las fiestas habidas y por haber. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando cómo era la iglesia de la Odisea? Que era un lugar de comercio, esos judíos, esos israelitas que vivían en la Odisea, ellos no tenían dinero. Con los temblores que había, bueno, de hecho los judíos siempre tienen dinero. ¿Saben por qué los judíos tienen dinero? Porque ellos aplican los principios que están en la palabra de Dios. En cuanto a sus negocios, en cuanto a principios de eso, ¿no? La Biblia dice que el que le da al pobre al Señor le presta y Dios se lo regresa. Y el que, bueno, pero nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la iglesia de la Odisea se llevaba bien con todos. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, los regaña, los reprende. Y les dice que compren oro, ¿verdad?, conforme oro probado en fuego. Dice, porque tú dices, yo soy rico, el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro? Y que les está diciendo en un idioma espiritual que vuelvan a confiar en Cristo. Es que, Señor, si yo hago las cosas a la manera de lo que tú dices, no me va a ir bien. Si yo hago las veces que aquel que no tranza, pues no avanza, como dice. Y aquí Dios les está diciendo, háganme caso, hagan lo que yo les estoy diciendo. Bueno, entonces ya más adelante también nos habla, ¿verdad?, de que nuestra fe tiene que ser, que nosotros tenemos que ser probados como el oro, como la plata, también dice el Salmo, pero bueno, yo creo que ya la semana que viene lo seguimos. Porque es que, miren, nosotros tenemos nuevamente que volver a saber qué realmente es la fe, porque muchas veces la fe la comparan con la esperanza. La esperanza no tiene nada que ver con la fe. La esperanza es cuando, por ejemplo, yo voy a trabajar y pues yo tengo esperanza, ¿verdad?, que me van a pagar. Tengo un cheque y pues yo tengo esperanza que me van a, que no va a rebotar. Y a veces confundimos la fe con la esperanza. Yo tengo fe que va a ganar mi equipo. No, esa no es fe, esa es esperanza. Yo tengo fe que me voy a sacar la lotería. No, esa tampoco es fe, esa es esperanza, no confundan. Y nuestra esperanza no tiene que estar fundada en esos juegos de azar, tiene que estar fundamentada en Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el fin de vuestra fe, que vuestra fe sea probada como que vuestra fe tiene que ser probada como el oro, para que entonces, ¿verdad?, nosotros realmente pues sí maduremos pues en las cosas de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, a los que estamos presentes, Padre. Y también, Padre, a los que nos ven a través de las redes sociales, bendito Dios, bendícelos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre, de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tanto de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque todavía reconocemos, Señor,
Padre, que pues nos falta mucho, Señor, para ser como nuestro Señor Jesucristo, Señor, pero te damos gracias, Padre, porque es el modelo, Señor, el que tenemos que seguir, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y pues yo sería para mi esposa con ustedes.